Hola, ¿cómo están? Esta es la resolución del examen de trabajo, energía y calor. Espero que les sirva y mucha suerte. Si se ponen en contacto 50 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius con 300 gramos de agua a 10 grados Celsius, se observa lo siguiente. Aquí nos da los datos del hielo y del agua y después cuatro opciones. La temperatura de equilibrio es de 0 grados, la masa de hielo que aún queda sin derretir es de 31,25 gramos, la masa de agua en estado líquido en el equilibrio es 331,25 gramos, todo el calor se usó para aumentar la temperatura del hielo. Bueno, tenemos esas cuatro opciones, ya sabemos cuál es la opción correcta, pero vamos a analizar cómo se haría esto. Lo primero que yo tengo que hacer es plantear un equilibrio térmico. Fijarme cuál de las dos masas va a perder calor, que en este caso es la del agua, porque es la que tiene mayor temperatura, va a ser la que pierde calor. Un momento. Ahí está. ¿Y quién va a ganar ese calor? La masa de hielo. Pero la masa de hielo tiene dos posibles usos del calor. El primer uso posible es transformarse, transformarse en agua líquida, y el otro uso posible es aumentar su temperatura hasta 0 grados. Entonces vamos a poner primero el calor del hielo como calor sensible más el calor de fusión le vamos a poner. Entonces ahora vamos a reemplazar datos. El calor de agua, el calor que pierde el agua, es un calor sensible, va a ser masa por su calor específico por la variación de temperatura. El calor del hielo va a ser lo mismo, le vamos a poner masa de hielo por calor específico del hielo por la variación de temperatura del hielo, más el calor de fusión, que es el calor latente de fusión por la masa que se va a derretir. A este le vamos a poner masa de agua, calor específico de agua, variación de temperatura de agua. Y esta la vamos a dejar sin subíndice porque es una masa distinta. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo el hielo se tiene que derretir. Entonces lo que tenemos que encontrar es cuánto hielo se va a derretir. Entonces ahora vamos a reemplazar nuestros datos. La masa de agua son 300 gramos. Voy a empezar un poquito más allá. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius. La variación de temperatura del agua va a ser de menos 10 grados, porque vamos a suponer que el equilibrio térmico se da a los 0 grados. Igual, masa de hielo son 50 gramos. Calor específico del hielo, 0,5. Variación de temperatura del hielo son 20 grados, porque va a aumentar 20 grados. Me faltó el Celsius. Más su calor latente de fusión, que son 80 calorías por gramo. Por la masa. Entonces lo que me restaría sería encontrar esta masa de hielo que se derrite. Voy sacando algunas cuentas. Esto aquí me va a dar 3000 calorías. Este término de aquí me va a dar 500 calorías. Más 80 calorías por gramo por masa. Despejo la masa. Va a ser 3000
calorías menos 500 calorías dividido 80 calorías. Y esto por último me va a dar, serían 2500 divididos 80, me da 31,25 gramos. ¿Qué son estos gramos? Esto es agua que se derritió, o sea, hielo que se derritió, se hizo agua líquida, ¿sí? Entonces, vamos a revisar las opciones. ¿La temperatura de equilibrio es de 0 grados? Sí. Podemos corroborar que la temperatura de equilibrio es de 0 grados. ¿Por qué? Porque nos dio una masa positiva de hielo que se derritió. Y esa masa positiva no es ni más masa que el hielo inicial que yo tengo, ni tampoco es una masa negativa. Si a mí acá me hubiera dado una masa negativa, estaría mal. Si me hubiera dado una masa más grande que 50 gramos, también estaría mal y la temperatura de equilibrio no hubiera sido 0 grados. Después dice, la masa de hielo que aún queda sin derretir es 31,25. Eso es incorrecto, porque en realidad es la masa que se derritió, la de 31,25. La masa de agua en estado líquido en el equilibrio es 331,25 gramos. Bueno, la masa total líquida, o masa líquida total, tendría que ser los 300 gramos iniciales que hay de agua líquida, más el nuevo agua proveniente del hielo. Y sí, efectivamente hace 331,25 gramos. Es decir, que esta también es correcta. Y después dice que todo el calor se usó para aumentar la temperatura del hielo. Eso hace referencia a que no hay agua líquida. Eso es incorrecto. Es decir, que las correctas son la primera y la tercera. Por lo tanto, nuestra opción B es la correcta. Se comprime un gas en forma isobárica con una presión de 1,58 atmósferas desde 8 decímetros cúbicos hasta 4 litros. Si el gas disipa 100 joules de calor, se observa que la energía interna del gas... Bien, acá tenemos un proceso térmico isobárico. Entonces, lo que podemos hacer es primero calcular el trabajo que se va a efectuar, ¿sí? Porque al tener una presión constante, el trabajo se puede calcular fácilmente como esa presión constante por la variación de volumen. Lo que necesitaríamos es tener esta presión en pascales, que sería 1,013 por 10 a la 5 pascales. Sería una atmósfera. Entonces la presión va a quedar 160.054 pascales. Bien, ya tengo la presión. El volumen, tengo el volumen inicial 8 decímetros cúbicos, que lo puedo pasar a metros cúbicos. Un decímetro cúbico son 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y los litros también. Tengo 4 litros. De la misma manera, 4 litros son 10. Un litro son 10 a la menos 3 metros cúbicos. 10 a la menos 3. Es la misma equivalencia de decímetros que de litros. Esto me queda 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, ahora sí, vamos a sacar este trabajo. Entonces el trabajo van a ser los 160.054 pascales por la variación de volumen, que sería volumen final son 4 menos 8. Y acá voy a poner la potencia de 10.
Esto es como si hubiera escrito los dos con potencia 10 y saco el 10 a la menos 3 factor común. Ese va a ser el trabajo. Calculo este trabajo y me va a dar 640,22 joules. Bien, una vez que ya tengo el trabajo, necesito saber la variación de energía interna. La variación de energía interna se puede calcular como el calor más el trabajo, con sus signos correspondientes. Acá me dice que disipa 100 joules de calor, es decir, que el sistema pierde 100 joules de calor. Si los pierde, es un calor negativo. Y el trabajo es positivo porque fíjense primero que acá dice que comprime, es decir, que se realiza trabajo sobre el sistema, por lo tanto va a ser positivo. Y además acá, respetando los signos, yo acá me olvidé el menos que va aquí adelante. Lo puse cuando saqué la cuenta y no lo anoté. Este menos lo que hace es que me corrige el signo para los trabajos, que los trabajos que sean sobre el sistema me den positivo y los que sean hacia afuera del sistema sean negativos. Medio positivo es decir que es hacia adentro del sistema. Corrobora lo que me dice el enunciado. Este trabajo no se lo tengo que sumar aquí. Por lo tanto, la variación de energía interna va a ser de 540,22 joules, que sería esta suma. Es decir, que esta respuesta sería la correcta. La opción A, que me dice que es un aumento de 540 joules. Una pieza metálica de 20 milímetros cúbicos y 3 gramos a 10 grados Celsius se calienta hasta que se le produce una variación de su volumen de 0,012 milímetros cúbicos. ¿Cuánta energía se le entregó en el proceso? Y acá nos da como datos su coeficiente de dilatación lineal y su calor específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la variación de temperatura que tuvo en la dilatación. Tenemos una dilatación volumétrica, que esta dilatación volumétrica va a ser su volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica, que en este caso tenemos el coeficiente de dilatación lineal, o sea que va a ser 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, por la variación de temperatura. Despejamos de aquí la variación de temperatura. Variación de temperatura igual a la variación de volumen dividido el volumen inicial por 3 por alfa. El volumen inicial son 20 milímetros cúbicos. Perdón, pero el volumen inicial va aquí abajo, 20 milímetros cúbicos. Lo que tengo que poner arriba es la variación de volumen en el numerador. La variación de volumen la tengo aquí, 0,012 milímetros cúbicos. Por 3 por coeficiente de dilatación lineal, 0,00022. 1 sobre grado Celsius. Bien, vamos a ver cuánto nos da esto. 0,012 sobre 20 por 3 por 0,0022. Me da 9,1 grados Celsius. Esa sería la variación de temperatura. Entonces ahora, como tenemos la variación de temperatura, vamos a hacer una ecuación de calor sensible, que es el calor que se le tuvo que entregar, que es masa por su calor específico por la variación de temperatura. La masa, veamos que el calor específico lo tenemos con la masa en kilogramos, es decir que esta masa que son 3 gramos lo vamos a tener que pasar a kilogramos, que podría escribirlo, bueno, sin notación científica sería 0,003 kilogramos. Lo podría haber puesto como notación científica 3 por 10 a la menos 3, pero da igual. Calor específico 475 joules sobre
kilogramo grados Celsius. Y la variación de temperatura, que son 9,1 grados Celsius. Y veamos a ver qué da. 0,003 por 475 por 9,1. 12,97. 12,97 joules. Es decir que esta es la respuesta correcta. Ya está marcada en rojo, pero corroboramos que es esa. A mí me dio un poquitín de diferencia, tal vez porque yo acá redondeaba un decimal en vez de usar 2, pero la diferencia es muy poquita. Se tiene nitrógeno en un recipiente de acero y se le proporciona 560 joules de calor, por lo que se expande isobáricamente 3 litros. Determine la presión a la cual se produce dicho proceso si se sabe que su variación de energía interna es de 400 joules. Bien, lo que tenemos acá es un proceso isobárico en el cual necesitamos encontrar la presión. La ecuación de la que podemos sacar esto es la del trabajo a presión constante, pero necesitaríamos primero saber cuánto vale este trabajo. Sabemos la expansión, que son 3 litros, porque sabemos que se expande a 3 litros, es decir, que la variación de volumen la conocemos, nos faltaría saber cuánto vale el trabajo. El trabajo lo vamos a sacar de la ecuación de la variación de la energía interna, que es el calor más el trabajo. Acá nos dice que se le proporcionan 560 joules de calor, o sea que tenemos 560 joules positivos de calor. El trabajo no lo conocemos y sabemos que la energía interna la variación de energía interna es de 400 joules. Por lo tanto, de aquí podemos sacar el trabajo, que va a ser 400 joules menos 560 joules, que me va a dar menos 160 joules. Después tenemos que sacar la presión. Ahora sí, podemos despejar la presión desde esta ecuación. Nos va a quedar que la presión va a ser igual al trabajo dividido menos la variación de volumen, para pasar el menos también. El trabajo son menos 160 joules y la variación de volumen son 3 litros, que deberíamos pasarlo a metros cúbicos, que nos van a quedar 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y acá nos faltaría sacar esta cuantita. Esto nos va a quedar 160 dividido 3 por 10 a la menos 3. Nos queda 53.000. 53.333. Pero estos son pascales. ¿Sí? Porque estamos trabajando en el sistema internacional, nos va a dar en pascales. Lo que tenemos que hacer ahora es transformar los pascales a atmósferas. Era una atmósfera 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces ahora lo vamos a sacar en atmósferas. Dividido 1,013 por 10 a la 5 a 0,53. 0,53 atmósfera. Es decir, que es correcta la respuesta que está marcada en rojo. Aquí fíjense que tienen en distintas unidades. Lo que tienen que hacer en general es pasarlo a distintas unidades. Estos que son pascales, si yo lo escribo en kilopascales, son 53 kilopascales, por eso el primero no es correcto. Y en milímetros como columna de mercurio también podrían hacer la equivalencia, pero bueno, empezamos con la de atmósfera y nos da la de atmósfera. Un proyectil de 0,03 newton de peso
atraviesa una pared de 20 centímetros de espesor. Si llega a ella con una velocidad de 600 metros por segundo y reaparece por el otro lado con una velocidad de 400 metros por segundo, ¿cuál es la resistencia que ofreció el muro? Bien, la resistencia que ofreció el muro va a ser una fuerza, que es una fuerza de rozamiento, que va a ejercer un trabajo sobre el proyectil. Este trabajo que va a hacer esta fuerza, la fuerza del muro, le va a provocar una variación en la energía cinética. ¿Sí? En realidad es una fuerza no conservativa, va a producir una variación en la energía mecánica, pero como vamos a considerar que el proyectil está siempre a la misma altura, la energía potencial no cambia, va a cambiar solamente la energía cinética. Entonces va a ser una variación de la energía cinética. Que esto va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Energía cinética inicial, lo cual lo voy a sacar con las respectivas ecuaciones para cada punto. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Me faltaría saber la masa, porque las velocidades las conozco, me faltaría saber la masa. La masa la puedo sacar conociendo el peso. Peso es masa por gravedad, entonces la masa la saco como el peso dividido la gravedad, que sería 0,03 newtons dividido los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa va a ser de 9,8, me da una masa de 3,06 por 10 a la menos 3 kilogramos. Bien, entonces ahora vamos a sacar el trabajo y vamos a sacar factor común el 1/2 y la masa para que me quede más simple. Y el trabajo, además, voy a aprovechar este paso y lo voy a reemplazar como fuerza por distancia. Esta fuerza va a ser la resistencia del muro y esta distancia es el espesor del muro. Entonces, por último, si quiero sacar una sola cuenta, puedo pasar la distancia dividiendo. Entonces me va a quedar una sola cuenta. Tengo 1/2 por masa, 3,06 por 10 a la menos 3 kilogramos. Después tengo velocidad final, 400 metros por segundo. Esto al cuadrado. Menos la velocidad inicial, que son 600. Y la distancia, que son 20 centímetros, lo voy a pasar a metros. Son 0,2 metros. Y esto me va a dar la fuerza. Veamos a ver cuánto da. A ver si nos da lo que dice que es la respuesta correcta. 3,06 por 10 a la menos 3 por 400 al cuadrado menos 600 al cuadrado dividido 0,2 por 2. Pues en medio casi me lo pierdo. Y me da menos 1630. 1530. Y esto va a dar en newtons. Bien, veamos qué pasa. Nos da negativo porque efectivamente es una fuerza que va contraria al movimiento. Bien, si bien acá me la está pidiendo en módulo nada más porque están todas positivas, pero esta va contraria al movimiento. Segundo, nos da una pequeña diferencia. Acá dice 1500 y acá yo tengo 1530. La diferencia es lo suficientemente chica. Esa puede ser porque tal vez si yo aplico algunos redondeos me da más cerca de 1500 o simplemente está redondeada. Este valor ya está redondeado. Entonces la respuesta es correcta y la puedo seleccionar porque además está muy lejos de las demás opciones.
Se tiene una masa colgando de una cuerda L, tal como se lo muestra en la figura, sostenida en la posición A y posteriormente se suelta. Indicar cuál de los siguientes supuestos es incorrecto. Ya conocemos cuál es la opción a elegir, pero vamos a analizar una por una para ver por qué sucede esto. En lo que nos vamos a basar aquí es en la conservación de la energía mecánica, que va a ser la energía cinética más la energía potencial, y en base a esto vamos a analizar cada inciso. El primero dice, la velocidad que se logra cuando la masa está en la posición B es máxima. Eso es correcto porque pensemos, si tenemos una energía mecánica constante, en el punto B la altura es la mínima, es decir que la energía potencial va a ser la mínima. Y para mantener la energía mecánica constante, la energía cinética debería ser la máxima. Si la energía cinética es la máxima, va a ser la máxima velocidad que pueda tener. Cuando la masa supera el punto B, esta seguirá subiendo, pero llegará a la altura igual a la del punto A. Eso es correcto, porque en el punto A, recordemos que se suelta en el punto A y no tiene energía cinética. Tiene toda la energía potencial. La energía mecánica está toda acumulada como potencial. Es decir, que la energía potencial que yo puedo obtener del otro lado tiene que ser a la misma altura del punto A para que conserve la energía mecánica. No podría ir más arriba porque tendría más energía mecánica, ni más abajo porque hubiera perdido energía mecánica. Es decir, que también es correcto. Después dice, que es la opción elegir, la energía cinética mínima que experimenta el sistema se logra en el punto medio del recorrido entre los puntos A y B. Eso es incorrecto porque el punto medio sería tal vez por aquí, pero el momento en el que yo tengo la energía cinética mínima es cuando yo tengo la máxima energía potencial, y la máxima energía potencial lo tengo a la altura del punto A, que va a ser en el punto A y en el punto en el que alcance la misma altura del otro lado. En esos puntos donde la energía potencial es máxima, la cinética es mínima. Por eso esta es incorrecta. Sería en el punto A el punto con menor energía cinética. Vamos al D. La energía potencial del sistema está determinada, entre otras cosas, por el largo de la cuerda L. Eso es correcto, ya que si me cambia el largo de la cuerda L, la proporción de las alturas entre el punto A y el punto B va a cambiar. Y por último, la opción E dice, si en vez de un ángulo de 60 grados separando los puntos A y B se tuviera un ángulo de 90 grados, la energía potencial del nuevo punto A aumentaría. Y sí, eso es correcto. Si yo aumento este ángulo, el punto A va a estar más arriba, va a tener mayor altura y su energía potencial va a aumentar. Se desea determinar de qué material está hecho un bloque que pesa 7 kilogramos y se encuentra a 3,2 grados Celsius. Para ello se decide calentarlo a 115 grados Celsius con un soplete de 42,5 watts durante 2 horas. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es saber qué calor se le entrega al bloque. ¿Por qué? Porque fíjense que acá vamos a elegir la sustancia de acuerdo a su calor específico. Es decir, que yo desde la ecuación de calor sensible debería despejar el calor específico. Entonces primero necesito saber qué calor se le entregó. Acá nos da la potencia del soplete. Y la potencia, como puede ser un trabajo sobre un tiempo, que es una transferencia de energía en un determinado tiempo, en vez de tener una transferencia de energía en forma de trabajo, yo podría tener una transferencia de energía en forma de calor. Es decir, que también lo puedo escribir como calor sobre tiempo. Desde aquí yo puedo sacar el calor que se le entregó con el soplete, que va a ser la potencia del soplete por el tiempo. La potencia son 42,5 watts y se hace durante 2 horas. Lo que tendría que hacer es escribir el tiempo en segundos para poder trabajarlo todo en el sistema internacional. Entonces por aquí abajo vamos a pasar la equivalencia. 2 horas, ¿a cuántos segundos son? Si una hora son 3600 segundos, 2 horas van a ser 12, 2 por 3, 6, 7, 7200 segundos. Entonces esto lo multiplico por 7200 segundos. De aquí obtengo el calor que se entregó. 42,5 por 7200. El calor entregado son 306.000 joules. Lo que tengo que hacer ahora es
utilizar la ecuación de calor sensible, que es la masa por el calor específico por la variación de temperatura, y despejar el calor específico, que va a ser el calor que se le entrega dividido la masa que tiene por la variación de temperatura. El calor entregado entonces son 306.000 joules. La masa es de 7 kilogramos. Y la variación de temperatura, tenemos una temperatura final de 115 grados Celsius menos una temperatura inicial de 3,2 grados Celsius. Y de aquí saco el calor específico. Veamos cuánto nos da. 306.000 dividido 7 por 115 menos 3,2. Nos da 391 joules por kilogramo por grado Celsius. Bien, pero acá el calor específico lo tenemos en calorías, gramos, grados Celsius, lo cual debería pasar estos joules, este calor específico, perdón, en joules sobre kilogramo, grados Celsius a calorías, gramos, grados Celsius. Es decir que necesito hacer dos equivalencias, una de joule a caloría y una de kilogramo a grados Celsius. Perdón, de kilogramo a gramo. Bien, entonces vamos a utilizar las equivalencias de joule a caloría y de kilogramo a gramos. Bien, de joule a caloría tenemos que una caloría son 4,186 joules. Y un kilogramo son 1000 gramos. Entonces ahora simplemente nos resta sacar la cuenta. 391 dividido 4,186 por 1000. Y nos da 0,093 calorías, gramos, grados Celsius. Los grados Celsius me siguen quedando igual porque los necesito en esa unidad. Entonces, este calor específico, 0,093, lo busco por aquí. 0,093, aquí está, sería el del cobre, como indica la respuesta correcta. Rodrigo viaja a Estados Unidos para visitar a su amigo John, quien le recuerda a Rodrigo que en Minnesota, donde vive John, hacen 29 grados Fahrenheit y que para cuando aterrice el avión está pronosticado que la temperatura se reduzca en 6 grados más. Rodrigo está pensando si debe llevar ropa abrigada o no y qué temperatura habrá en Minnesota para cuando aterrice el avión. ¿Qué debería hacer Rodrigo? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer acá es comparar esos grados Fahrenheit con los grados Celsius correspondientes. Entonces, dice que va a haber 29 grados Fahrenheit, pero que se va a reducir en 6 más, o sea, serían menos 6 grados Fahrenheit. O sea que la temperatura final van a ser 23 grados Fahrenheit. Y lo que tenemos que hacer es pasarlo a grados Celsius. Para pasar de Fahrenheit a Celsius teníamos que usar las equivalencias, la formulita de equivalencias de escalas de temperatura, que son los grados correspondientes menos su temperatura de congelación del agua, que son 32 para los Fahrenheit, dividido la escala que tiene, que esta es una escala de 180 grados entre el congelamiento del agua y la evaporación del agua. Y la de Celsius, tenemos 0 grados Celsius, el congelamiento del agua, y 100 grados la diferencia entre una y la otra, entre congelamiento y evaporación. Entonces aquí reemplazo los grados Fahrenheit, que son 23 aquí, y
saco la cuenta. Dividido 180 y los 100 los vamos a pasar multiplicando. Y estos serían grados Celsius. Entonces, esto me va a dar... Tengo 23 menos 32 sobre 180 por 100. Menos 5. Menos 5 grados Celsius. Entonces, efectivamente, es la opción A que dice debería llevar ropa abrigada ya que estarán a 5 grados bajo cero. Las demás dice que debería llevar ropa fresca ya que estará a 24 grados. Debería llevar ropa abrigada ya que estarán a 5 grados. Debería llevar ropa fresca ya que estarán a 2 grados bajo cero. Bueno, efectivamente es la primera y no hay ninguna que nos dé confusión. En un proceso adiabático se desea expandir en 50% el volumen de 10 moles de gas inerte a 10 grados por encima de la temperatura ambiente, que son 298 Kelvin, reduciendo la presión desde 7 atmósferas a 4. Si el calor específico de volumen constante es igual a 20,785 Joule por mol Kelvin, calcular el trabajo necesario para realizar dicha expansión. Bien, lo primero que tenemos es un proceso, sabemos que un proceso adiabático, y para los procesos adiabáticos el trabajo es igual a la variación de energía interna, que es N, el número de moles, por el calor específico, por la variación de temperatura. Bien, lo que nosotros necesitamos saber primero es cuánto varía la temperatura. Sabemos que la temperatura inicial es la temperatura ambiente, pero no sabemos cuál es la temperatura final. Por lo tanto, vamos a tener que usar la ecuación de los gases ideales. P por B, nRT. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a calcular primero el volumen final, el volumen inicial que tiene. Bien, porque fíjense que nos dice que se quiere expandir en 50%, pero no nos dice cuál es el volumen inicial. Es decir, que vamos a sacar el volumen 1, que va a ser N por R por la temperatura 1 sobre la presión 1. ¿Sí? Entonces aquí reemplazamos, tenemos 10 moles. El R es 0,082. Atmósferas sobre mol Kelvin. ¿Sí? Así me queda bien la unidad. Mol Kelvin. Por... Me falta la unidad de volumen. Atmósfera litro mol Kelvin. Ahí está. Por la temperatura que tiene, que son 10 grados más que la temperatura ambiente, es decir, que son 308 Kelvin, dividido la presión. Vamos a colocar aquí la presión. Que la presión al principio son de 7 atmósferas. Entonces voy a sacar el volumen 1. El volumen 1 va a ser entonces 10 por 0,082 por 308 dividido 7. Me da un volumen de 36,08 litros. Ahora el volumen 2 tiene que ser un 50% más que este. Es decir, que si el volumen 1 es, o sea, 36,08 litros, es el 100%, yo quiero el 150%. Bien, me va a quedar 150 por 36,08 dividido 100. Y esto va a ser 54,12. Ahora que tengo el volumen 2, puedo sacar la temperatura 2. Porque conozco la segunda presión, conozco el segundo volumen, puedo sacar la temperatura. Entonces de esta ecuación voy a despejar temperatura,
que va a ser presión 2 por volumen 2 sobre el N por el R. Presión 2, 4 atmósferas. Volumen 2, 54,12 litros. El N son 10 moles. Y el R, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y esto me va a dar 264. Kelvin. Entonces ahora vamos a sacar el trabajo, como la variación de energía interna. N por Cv por delta T. N son 10 moles. El Cv son 20,785 joules por mol Kelvin por la variación de temperatura que tenemos. Temperatura final 264 kelvins, temperatura inicial 308 y saco esta cuenta, que sería 10 por 20,785 por 264 menos 308. Me da menos 9145,4 joules. Estos números, recuerden que cuando se trabaja con energías, hacer las cuentas más directas o menos directas, o con algún redondeo más o con algún redondeo menos, me hace variar siempre las cantidades un poquito. Fíjense que acá tenemos menos 9114 y yo tengo menos 9145. Pero la diferencia no es lo suficientemente grande como para que sea incorrecta. Bien, y además está bastante lejos de las demás opciones. Es decir, que la opción A es la correcta. Fíjense por qué tiene que ser negativo, porque me está diciendo que se reduce la presión desde 7 atmósferas a 4. Si la presión se reduce, significa que el volumen tiene que aumentar. Bueno, de hecho acá dice que se expande el volumen. Si el volumen se expande, es un trabajo hacia el exterior, es del sistema hacia el medio. Es decir, que es un trabajo negativo. Según el siguiente gráfico, ¿qué tipo de calor debe suministrarse o quitarse al compuesto que se describe para hacer que éste cambie de una fase líquida a una fase sólida? Bien, primera opción. Dice, debe suministrarse calor sensible. La segunda, debe quitarse calor latente. La C, debe suministrarse calor latente. D, debe quitarse calor sensible. E, debe suministrarse una mezcla de calor latente y calor sensible. Bueno, acá lo que dice es qué se le debe dar o quitar para que cambie de fase líquida a fase sólida. Si es un cambio de fase, ya sabemos que tiene que ser calor latente. Porque calor sensible es para variar temperatura sin cambio de fase. Calor latente. Ahora, si quiere pasar de líquido a sólido, bien, fíjense que tenemos desde una fase líquida a una fase sólida, lo que tenemos que hacer es quitarle calor. Es decir, que aparte de que sea un calor latente, tengo que quitar calor. Quitar Q. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. La opción A es incorrecta porque primero que dice suministrar y segundo que es calor sensible. La C dice que se debe suministrar calor latente. Está bien lo de calor latente, pero no se le debe dar, sino que se le debe quitar. Después dice que debe quitarse calor sensible. No es calor sensible el que hay que mover, sino es calor latente. Y después dice suministrarse una mezcla. No hay que suministrar, hay que quitar calor, por eso tampoco sería correcta. En los casos que se muestran en la figura, el objeto se suelta desde el reposo en la parte superior y no sufre fricción ni resistencia del aire.
señalar cuál de las afirmaciones es incorrecta. Veamos las afirmaciones. La primera afirmación nos dice la masa del gráfico A llega en menos tiempo al nivel del suelo. Eso es correcto, ¿por qué? Primero, la velocidad con la que llegan al suelo las masas es independiente de la masa. Bien, la velocidad no depende de las masas. Porque recordemos que si hacemos una caída libre, si hacemos MRU o MRV, no se utiliza la masa en esas ecuaciones. Entonces, la velocidad final va a ser la misma, va a ser igual para todas. El tema es que la del punto A baja de forma vertical y las de punto B y C baja a través de un plano. Es decir que como la B y la C recorren más distancia, van a demorar más. Por lo tanto, la primera, la del gráfico A, va a llegar al menos tiempo. Por eso esta es una opción, es una afirmación correcta, es verdadera. Después dice, la masa que mayor energía tiene al llegar al suelo es la masa del gráfico C. Si bien todas llegan con la misma velocidad, como la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la que tenga mayor masa, como las velocidades son todas iguales, la que tenga la masa más grande va a tener más energía. Por lo tanto, la del gráfico C es la que más energía va a tener. Después dice, las masas de los gráficos A y B llegarán con la misma energía al suelo. Eso es correcto porque las velocidades con las que lleguen son las mismas y las masas son iguales. Después dice, las masas de los gráficos B y C recorren más distancia que la del gráfico A. Eso es correcto porque van a través del plano. Y después dice, la masa del gráfico A llega con mayor velocidad al nivel del suelo. Y esto es incorrecto, por lo tanto es la opción que tengo que seleccionar. Un proyectil que pesa 80 kilogramos fuerzas es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 95 metros por segundo. Se desea saber qué energía cinética tendrá al cabo de 7 segundos, qué energía potencial tendrá al alcanzar su altura máxima. Bien, primero vamos a calcular la energía cinética al cabo de 7 segundos. Para eso necesitamos la velocidad a los 7 segundos. La velocidad a los 7 segundos la puedo sacar conociendo su velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces vamos a sacar la velocidad final a los 7 segundos, va a ser la inicial que son 95 metros por segundo, más la aceleración, que la aceleración son menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por los 7 segundos. Entonces me va a dar la velocidad final. Esa velocidad va a ser 95 menos 9,8 por 7. Me da una velocidad de 26,4 metros sobre segundo. Y la energía cinética en ese punto, a los 7 segundos, va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2. La masa, si el cuerpo pesa 80 kilogramos fuerza, su masa va a ser de 80 kilogramos masa. Entonces vamos a poner 80 kilogramos. Y su velocidad 26,4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la energía cinética en ese tiempo 80 por 26,4 al cuadrado dividido 2. Me da una energía de 27.878 joules. Después tendremos que sacar su energía cinética. Su energía potencial en la altura máxima. Recordemos que, como es un tiro vertical, la energía mecánica es constante, que es energía cinética más energía potencial. Si en el momento del lanzamiento yo estoy a altura 0, acá en la altura 0, acá tengo el objeto, que yo lo lanzo hacia arriba, acá tengo energía potencial igual a 0, es decir, que la energía mecánica que yo tengo acá es toda energía cinética.
Y en el punto de altura máxima, su velocidad es igual a 0, entonces su energía cinética es igual a 0 y su energía mecánica va a ser toda energía potencial. Es decir, que si yo conozco la energía cinética en el primer punto, voy a conocer la energía mecánica, y si conozco la energía mecánica, voy a conocer la energía potencial en el segundo punto. Es decir, que puedo escribir esto. Energía potencial 2 va a ser igual a la energía cinética 1. Entonces la energía potencial 2 no la reemplazo y reemplazo la energía cinética 1, que es la misma ecuación, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero en este caso es velocidad inicial. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que me va a quedar 80 kilogramos por la velocidad inicial, que son 95 metros sobre segundos, esto al cuadrado. Entonces calculo esta energía potencial, que sería 80 por 95 al cuadrado sobre 2. 361.000 joules. Bien, es decir que nuestras respuestas coinciden con la opción A. Si bien acá esto tiene una pequeña diferencia, pero eso puede ser tal vez porque en vez de estar resuelto con una gravedad de 9,8, tal vez está resuelto con una gravedad de 10 metros por segundo. Pero eso, bueno, depende del numerito que usen, es lo que les va a dar. La diferencia es mínima para que suponga una diferencia razonable, como para no elegirlo. Bien, recuerden que los joules es una unidad muy chiquita y una diferencia de 100 joules no es prácticamente nada. En el gráfico de la figura se representa la velocidad escalar de un móvil de 20 kilogramos en función del tiempo. Determinar el trabajo que realiza la fuerza resultante de las que actúan sobre el mismo para las distintas etapas de su movimiento y encuentre el trabajo total para el viaje. Bien, lo que hay que hacer en este ejercicio es, como habla de velocidad escalar, hay que buscar el trabajo por tramo hasta encontrar el trabajo total realizado. Entonces, primero vamos a sacar el tramo 1 de 0 a 3 segundos. Vamos a sacar el trabajo como la variación de la energía cinética, que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Lo que lo podemos escribir como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Dejo escrita esta para que usemos esta para todos los tramos. Entonces el trabajo para el primer tramo va a ser, vamos a poner trabajo 1, 1/2 de la masa, que son 20 kilogramos, por velocidad final, vemos que son 5 metros por segundo, al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es 0. Entonces simplemente para el primer tramo sacamos esta cuenta, vamos a tener 20 por 5 al cuadrado, que es 25, sobre 2, 250 joules. Este trabajo positivo, ¿sí? Ahora vamos con el trabajo de los 8 a los 11 segundos. ¿Sí? Podríamos sacar el... Vamos de 3 a 8 segundos. Me salté ese tramo, pero no lo vamos a saltear. Vamos a calcular así el trabajo usando esta ecuación. Esta es la que vamos a utilizar siempre. Esta ecuación vamos a utilizar para cada tramo. Vamos a sacar este tramo siguiente de 3 a 8 segundos. Lo que va a suceder acá es que la velocidad final e inicial van a ser iguales, por lo tanto no hay trabajo porque no cambia la energía. Entonces tengo velocidad final 5 menos la velocidad inicial, que van a ser 5. Entonces este trabajo me va a dar 0. Ahora, de 8 a 11, ¿sí? Porque acá habla de velocidades escalares, ¿sí? De 8 a 11 vamos a tomar el trabajo, que va a ser
un medio de la masa, la velocidad final van a ser 0 y la inicial 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar menos 250. ¿Por qué negativo? Y porque la velocidad final es más pequeña que la inicial. Y ahora vamos a sacar desde el 11 al 13. A los 13 segundos. Entonces aquí lo que yo tengo es trabajo igual un medio de la masa, que son 20 kilogramos, por la velocidad final, que son 4 metros por segundo, si bien son menos 4 porque cambia el sentido, pero a nosotros nos interesa el módulo. Aún así, si yo le pongo menos 4, va a quedar elevado al cuadrado, menos la inicial que es 0. Entonces este trabajo, no le fui poniendo subíndice, trabajo 2, en realidad este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Trabajo 4 me da 160. 160 joules. Entonces ahora el trabajo total serían 250 joules. 250 joules. Más el trabajo 2 que es 0. Más el trabajo 3 que son menos 250 joules. Más los 160 joules del trabajo 4. Entonces el trabajo total son 160 joules. Lo cual corrobora con nuestra opción C. Un proyectil de 150 gramos de masa se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. Calcular su energía cinética a los 5 segundos de caída. Bien, lo que hay que hacer acá en este ejercicio es primero buscar cuál es la velocidad en la que me está pidiendo la energía. Fijémonos que nos pide que, si bien nos dice que se larga hacia arriba a 400 metros por segundo, nos está pidiendo la energía cinética a los 5 segundos de caída. Cuando empieza a caer y después de llegar a su altura máxima, que el objeto empiece a caer, me pide a los 5 segundos después de que empiece a caer. Lo que tiene importante esto es que la caída, nosotros sabemos que empieza con velocidad igual a 0. Así que nosotros queremos la velocidad a los 5 segundos, después de haber comenzado a caer. Es decir, que la velocidad final que va a tener va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial no le vamos a poner 400, le vamos a poner 0, porque son 5 segundos después de empezar a caer. Cuando empieza a caer la velocidad vale 0. Acá tengo menos 9,8 por metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos. Entonces esta velocidad me va a dar 49. Menos 49 metros sobre segundo. Y ahora saco la energía cinética para los 49, que va a ser un medio de la masa, que son 0,150 gramos, por 49 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá me da 180,075 joules, que yo creo que aquí este ejercicio debe tener un error, que o aquí tiene que ir una coma que no está, o al menos en la versión que yo tengo, o estos en realidad no son gramos y son kilogramos. Una de las dos correcciones me daría esa respuesta correcta, pero no hay otra manera de que tenga otra opción. Así es que vamos a considerar correcta esta energía cinética de acuerdo a lo que nos está pidiendo el enunciado.
Una grúa con un motor de 10 CV o caballos de vapor eleva 1000 kilogramos de hierro hasta una altura de 50 metros del suelo en 2 minutos. ¿Qué trabajo realiza el motor? Bien, primero conocemos la potencia del motor, que son 10 CV, que los tendríamos que pasar a watts. 735 watts son un caballo de vapor. Se los pasamos y esto nos va a dar 7350 watts. Después sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces de aquí podemos despejar el trabajo. A este le vamos a poner watt para no confundirlo con la W trabajo. Entonces el trabajo nos va a quedar potencia por tiempo. Si yo conozco la potencia, que son 7350 watts, y lo multiplico por el tiempo, que son 2 minutos, o sea 120 segundos, me va a dar el valor del trabajo, que es 882.000 joules. Lo cual podría escribirse como 882 kilojoules. Aquí, si bien dice watts, tiene un pequeño error. Estos deberían ser kilojoules porque nos está pidiendo trabajo, entonces debería estar en unidad de trabajo o energía. Podríamos caer en la tentación de sacar la energía potencial que adquiere el bloque de hierro, pero en realidad no sería correcto porque no sabemos si en esa altura ese bloque de hierro tiene una energía cinética que no sea cero. Entonces, como no lo sabemos, no podemos sacar el trabajo, porque en este caso tendríamos que calcular el trabajo como la variación de la energía cinética, de la energía mecánica, perdón, que sería una variación de la potencial más la cinética, y la variación de la cinética no la podríamos sacar. Por lo tanto, la única opción es sacarlo a través de la potencia. Y nuestra opción correcta es la opción B. Aquí terminamos la presentación, espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.